Amada iglesia, hoy día vamos a continuar el estudio de la segunda carta de Pedro y se relaciona un poco a lo que también hoy día estamos celebrando en el mundo, ¿no es cierto? La entrada triunfal de Jesucristo. La próxima semana es Semana Santa. Hoy día es el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesucristo estaba entrando a Jerusalén y el pueblo colocó sus mantos, colocó hojas, ¿no es cierto? Y todo tipo de nadie sabe bien qué cosas colocaron en el piso básicamente para decirle el rey viene y que pase por encima, pero fue después el mismo pueblo el que esa semana lo mandó a asesinar. Así somos los seres humanos, somos tan volubles. Un día estamos con las emociones arriba, otro día estamos con las emociones abajo. El Señor vino en humildad. En su primera venida, Él vino montado en un burro. En su segunda venida, en un caballo blanco de victoria. Y estamos durante este tiempo estudiando respecto a su segunda venida, porque en este último capítulo de la segunda carta de Pedro habla de esa segunda venida. El texto que vamos a abarcar hoy día, en parte ya lo vimos domingos pasados y vamos a avanzar un poco más. Hoy día vamos a leer juntos desde el 7 hasta el 12 y vamos a estudiar respecto a esto, respecto a cómo será esa entrada triunfal de Cristo, pero en el futuro, la que viene. Porque la primera solo fue figura de la segunda. Y la primera marcaba su venida en humildad, la segunda en majestad. En el texto de 2 de Pedro 3 dice lo siguiente. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo, con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Bien, este es el texto que tenemos que masticar hoy día. Y siguiendo la línea del pasaje, durante estos últimos domingos hemos hablado de la venida de Cristo, pero hoy quiero detenerme en una palabra que aparece acá continuamente y tiene que ver con el día del Señor, el día de la ira del Señor. La segunda venida, para entenderla debemos entender ese concepto, el concepto de su ira, de la ira de Dios. Y para eso creo que es necesario que repasemos un poco la historia de la humanidad, porque si no, no lo vamos a entender. Y repasar la historia desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de nosotros. Dios creó el mundo, dice la palabra. Cuando no había nada, Él creó todo. Él lo creó. El Padre dio el dictamen, Jesucristo el Hijo lo llevó a cabo, es Él el Verbo. Juan 1, Colosenses 1, Apocalipsis 1, Hebreos 1 hablan de que Jesús es el Creador, que Él lleva a cabo la obra de la voluntad del Padre, el Hijo eterno. Fue Él el que crea al ser humano. Y dice la Escritura que Él crea al ser humano desde el polvo, desde la tierra. El polvo, imagínense, el polvo es nada. Son un par de elementos químicos que están ahí en la tabla periódica que usted alguna vez estudió, nada. Y el Creador quiso darse a conocer, tomando esta tierra, la formó, creó una criatura, sopló aliento de vida para que tuviese el privilegio, la creación, de conocer al Creador. No tenía por qué hacerlo. El ser humano es polvo de la tierra. Y sin embargo, el ser humano, lo primero que hace, habiendo sido creado en perfección, en vez de sujetarse a Cristo el Rey, le da la espalda y desobedece. Y desea ser su propio Señor. Entonces ese fue el momento donde Dios debiera haber destruido a la humanidad. Partir de cero. Pero el Señor es amor.
Jesús fue rechazado desde el inicio por las criaturas, por nosotros. Nosotros somos hijos de Adán y Eva, todos nosotros. Y en vez de destruir lo que Él hizo, si bien los expulsó de la gloria de Dios, lo que está bien, lo que es justo, lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo, Él les consiguió pieles para vestirlos. Y esas pieles, en realidad eso fue un acto profético, porque indicaba que algún día el inocente iba a morir para cubrir la vergüenza de la humanidad. Y ese inocente era el que en ese momento estaba cubriéndolos. Era el Verbo. Jesús es el inocente, Él es el bueno. La Biblia habla de Jesucristo ocupando términos que debemos entender para el tema de hoy. Por ejemplo, se le menciona en varias secciones la mansedumbre de Cristo e incluso ternura de Cristo. Jesús es tierno. ¿Han pensado en eso? Habla de la ternura, la mansedumbre. La mansedumbre no se chúcano, no se rebelde, se sujeta al Padre y al mismo tiempo Él es tierno, dice. Pero debemos entender que ternura no es sinónimo de debilidad, como muchas veces se toma acá en la tierra caída. De hecho, la mansedumbre implica que Jesús, en su perfecta obediencia al Padre, ejecuta todo lo que el Padre dice con intransigente santidad. Cuando la humanidad se corrompió con los ángeles caídos, Dios, que es justo, ejecutó juicio y el mundo entero fue destruido. El mundo entero fue destruido y ahí estaba Jesús, el Verbo, ejecutando y destruyendo el mundo. Porque Dios es uno. Y está el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y el Verbo es el que ejecuta. ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Si fuera malo, no intervendría. Y ahí está el tema que tenemos que entender. Pero como es bueno, ante la maldad, Él tiene que intervenir. Entonces, a veces en nuestra mente no logramos conjugar estas cosas. ¿Qué cosas? Que el Señor es bueno, es amoroso, es tierno, es misericordioso. Y por otro lado, que Él es santo, que Él es justo. Y como tal, Él tiene que castigar. Muchos dicen Dios no castiga. Mentira, en toda la Biblia vemos los castigos de Dios por la ira. Porque la ira de Dios tiene que ver con la ejecución de la perfección, de la santidad. Y quiero que entendamos esto. La ira de Dios no es como nuestra ira. No es como cuando nosotros nos enojamos. Cuando tú y yo nos enojamos y se nos pasa la mano y hacemos rabieta y estamos ahí enojados, no es porque seamos santos. Es porque codiciamos, porque quiero algo y no se obtiene lo que yo quiero. Entonces estoy enojado. Hacemos pataleta. Pero Dios no es así. La ira de Dios, debemos entender que surge de la bondad de Dios. La ira de Dios surge de su amor. Y usted me dirá cómo la ira surge del amor. No es tan difícil de imaginar. Si tú tienes hijos, imagínate que tienes una hija. Imagínate que la raptan y la violan. Si tú tienes amor por ella, ¿cuál sería tu sensación y tu sentimiento hacia el victimario? De ira. Obviamente de ira. Porque si hay amor, va a haber ira. Porque la ira es una proclamación de la justicia. Y está íntimamente ligada al atributo de la bondad y del amor. Entonces, si Dios es bueno, no puede no tener ira con toda la maldad que hay en el mundo. La ira de Dios no surge de la maldad de Dios. En Él no hay maldad, en Él solo hay luz. Muchos dicen no creer en Dios y dicen, bueno, ¿cómo puede existir Dios si hay tanta hambruna y tráfico y guerras y maldad en el mundo? Y la respuesta es, de hecho, Dios está muy enojado. Y va a intervenir. Y no sé si te va a gustar. De hecho, Dios está con ira. Pero no porque sea malo. Es porque Él es bueno. Porque Él es santo. Porque Él es perfecto. Es ira. Ira que está ahí, acumulada por siglos. Ira que se da derramada, así como fue derramada en el diluvio. Y el diluvio,
Las muestras geológicas muestran que fue una catástrofe universal tremenda. Los cálculos que se han hecho con estas rocas quebradas y elevadas son terremotos de 25 grados. Nosotros hemos vivido máximo 12, ¿no es cierto? Valdivia, pero estamos hablando de escala logarítmica. 25 grados escala logarítmica, imagínense. No, ni nos imaginamos ese nivel de catástrofe. El estudio de las placas tectónicas muestra que antes del diluvio todos los continentes estaban unidos. Imagínense la fragmentación mundial. El estudio de las masas continentales muestra que la India entró y se estrelló a una velocidad tal contra el territorio que levantó la cadena montañosa más alta del mundo, el Tíbet. Imagínense ese nivel de destrucción y de ira. ¿Se imaginan esa ira? Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice la Escritura. No hay arrogancia, no hay orgullo que logre mantenerse en pie cuando las montañas se derriten ante el aliento de Dios. No hay. Y esa ira en el Señor no surge de la maldad de Dios. No surge de su ego. No surge de codicia de Dios. No, surge de su amor. Surge de su amor. Piensa en la delincuencia que hay hoy en día. En la explotación sexual de los niños. En la violencia, en las pantallas, en la vida real. En la cantidad de abusos, de violaciones. En la inmoralidad sexual reinante, en el amor al dinero. Piensa en todo el amor al dinero que hay en el mundo, la inequidad, la avaricia de los gobiernos, el abuso de poder en medio de los líderes religiosos, las sectas que han surgido, la teología de la prosperidad. Piensa en todas esas maldades, piensa en todo eso. ¿Cómo Dios no va a reaccionar? El tema es este, la Escritura dice todo el rato, Dios va a reaccionar. Pero ¿de qué lado vas a estar tú? ¿De qué lado vas a estar tú? Si Dios hace vista gorda y permite que todo siga nomás, entonces Él no es bueno. Pero como Él es bueno, va a intervenir. Y va a intervenir en ira. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios. Él está con ira, dice la Escritura. Porque su corazón es tierno. Y ahí se conjuga. Porque si alguien tiene un corazón tierno, claro que se enoja con la maldad. Así que Él va a intervenir, dice la Escritura. Y ese es el texto de hoy, el que nos toca leer hoy día en la carta de Pedro. Los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Los creyentes solemos decir, Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Por qué no vuelves ahora? Vuelve luego. Y el Señor responde en este texto, mira, no sabes lo que estás pidiendo. Porque cuando yo intervenga y vuelva, voy a disolver la atmósfera. Se van a derretir las montañas. Voy a quemar la superficie terrestre. Se van a fundir las ciudades. La mortandad va a ser masiva. Va a ser el día de mi ira. El día de mi ira, amado pueblo de Dios. Entonces dice la Escritura, ¿saben qué? Mejor, esto dice en Joel 2, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo. Es como que Dios esté súper contento de que va a tener que destruir la tierra. No es así. Dios se duele de eso, pero Él es bondadoso. Y la bondad y el amor hace que tenga que intervenir. Por tanto, el llamado hoy, ¿cuál es? El llamado hoy es, arrepiéntanse, dice. Arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. Es el llamado al mundo. Y ha sido el llamado por 2000 años. ¡Qué grande es la paciencia del Señor! Dios no es macabro. Dios no es sádico. Dios es bueno y Él se duele del castigo, le duele en su corazón tener que destruir al ser humano, así como sale en Génesis 6, que le dolió. De hecho, Dios debiera haber destruido a la humanidad hace 2000 años atrás, más o menos por esta fecha. Cuando nosotros tomamos al Verbo y lo clavamos en un madero. Ese fue el día más crítico de la humanidad. Ese fue el día donde el planeta podría haber explotado. No fue el día más crítico de la humanidad, no fue la crisis de los misiles en Cuba. Como siempre dicen las películas, ¿no es cierto? El día más crítico que Cuba, que los misiles, que podría haber explotado una guerra mundial. Ese no fue el día más crítico. El día más crítico es cuando tomamos al Verbo,
lo torturamos y lo matamos. Ese momento, la tierra pendía de un hilo. La ira de Dios podría haberse derramado ahí. Ese día de la crucifixión donde hubo 3 horas de oscuridad. 3 horas. Y donde el Hijo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor, por amor, miró a un lado. Miró a un lado. Ese día debía haberse derramado el día de la ira. Pero el Señor, como es grande en misericordia, ha retardado la ira. La ha retardado, dice la Escritura, la ha retardado. La sangre de Cristo detuvo la ira, pues absorbió la ira que pendía sobre nosotros los creyentes. Pero todo aquel que no está cubierto por la sangre de Cristo le tocará al final enfrentar la infinita ira de Dios con sus propios medios. Terrible cosa. Por ahora el día de la ira ha sido retenido. El tiempo nos parece largo. A nosotros 2000 años nos parece cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Pero el texto de Pedro continúa diciendo, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros 2000 años son mucho. Pero para el Señor, ¿hace cuánto tiempo torturamos al Hijo y lo matamos? Antes de ayer. Así de fresco está. Así de fresco. ¿Te ocurrió a ti algo antes, algo terrible en tu vida que tú lo recuerdas hasta el día de hoy, así como si hubiese sido ayer? A los ojos del Padre, nosotros matamos al Hijo antes de ayer. Han pasado solo 2 días. A nosotros nos parece mucho, pero no para Dios. No para Dios. Son 2 días, dice. Su ira sigue ebulliendo y está siendo retenida como volcán en el corazón del Padre. ¿Por qué? Por amor. La ira es amor, pero también la espera es amor. Ambos son amor. Y el Señor, ¿por qué espera? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Conmigo, contigo. Porque si hubiese destruido el mundo hace 2000 años atrás, tú y yo no estaríamos eternamente con Él. Así que te esperó. Esperó a todos sus escogidos. Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no nos ha aniquilado por paciencia, es decir, bondad sobre bondad, gracia sobre gracia. El Padre ama a todo su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Él no va a perder a ninguno. Así que está esperando que todos procedan al arrepentimiento y entren al arca de salvación antes que venga el diluvio. Y esta arca es Jesucristo. Es Jesucristo. Y después de esto, como fue la primera prédica de la iglesia en Hechos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesucristo es el arca de salvación. El que entra en él, las aguas del diluvio no lo matarán. ¿Por qué nos pudimos levantar hoy día y la atmósfera no estaba quemada? Por la paciencia de Dios, dice el texto. Por la paciencia de Dios. Porque Él es paciente. ¿Por qué aún funcionan los gobiernos humanos? Aunque estén caídos. Las escuelas, incluso las mafias siguen funcionando, los supermercados, los puertos, todo. ¿Por qué funciona todo? Solamente por la paciencia de Dios. Porque faltan algunos por entrar al arca. Faltan algunos por entrar. Y la iglesia perseguida en el mundo clama hoy día. Tantos asesinados alrededor del mundo. En Irán, en Corea del Norte y en tantos lados. Y clama, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Dios tiene paciencia. Está esperando que el último escogido se arrepiente, que el último mártir muera, porque nada es azaroso para el Señor. Nada. Su plan es perfecto, de comienzo a fin. Su justicia en este momento sobre el mundo está retardada, pero su justicia se va a cumplir, porque en el cuadro perfecto grande de Dios no puede haber injusticia. Siempre va a haber plena justicia. Nosotros estamos viviendo en este tiempo un tiempo donde la justicia está siendo retardada, por así decirlo, pero Él la va a ejecutar. Porque en la creación de Dios no puede haber injusticia, porque si no significaría que Dios no es soberano sobre todo. Por tanto, Él va a cumplir la justicia. Él es bueno, su plan es perfecto, nada es azaroso. Y nosotros estamos ahí en esos 2 días después de la muerte de Cristo. En esos 2 días. Pero recuerden que al tercer día Jesús resucita. Y Jesús vendrá y gobernará en esta tierra. Estamos en esos 2 días de oscuridad, de muerte, de tumba, pero al tercer día Cristo aparece. Entonces estamos ahí, la ira de Dios es santa, es buena, surge de su perfecta justicia y aún no lo hemos visto aniquilar el mundo únicamente por su paciencia que nos ha salvado generación tras generación, generación tras generación, pero el día del Señor vendrá, sí o sí, ese día vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero finalmente el día del Señor vendrá. Es inevitable. No hay nada que pueda hacer la comunidad planetaria para impedirlo. Por mucho que saquen películas y películas donde intentan impedir esto, el día del Señor vendrá. Aquel día donde su ira se derramará con justicia sobre el mundo entero. Y dice la Escritura que los cadáveres se extenderán por toda la superficie. Entonces no es algo fácil para el Señor, que tiene un corazón tierno. No es así. Aquel día se acerca rápidamente, muy rápidamente, y será inesperado para el mundo. Tan inesperado como cuando te asaltan. Pero ojo, inesperado para el mundo. Pero no para ustedes. No para ustedes. Porque ustedes han leído Tesalonicenses, que dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ustedes saben que una de las grandes señales de que ya el Señor está a punto de venir será cuando el mundo entero diga paz y seguridad. Ustedes saben. Así que ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. A ustedes no. Al mundo sí, pero a ustedes no. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Tú no estás en tinieblas, a ti no te va a sorprender esto. Porque tú sabes que cuando el mundo se una en pos de uno solo y de una sola unidad, en pos de un solo grupo que va a decir paz y seguridad, tú vas a decir, oh, huele a venida del Señor. Y cuando eso ocurra, no importa qué grupo sea, si el mundo se va a unir en pos de la izquierda o de la derecha, si el mundo se une en pos de los de arriba o los de abajo, los del frente o los de atrás, da lo mismo. Cuando el mundo diga vamos a hacer todo esto juntos en paz y seguridad, tú sabrás que va a haber llegado el tiempo de la ira del Señor, porque se habrá rebalsado la copa de la ira. ¿Por qué? Porque la única paz y seguridad para el mundo ya fue entregada hace 2000 años atrás. No te la va a traer un movimiento mundial de no sé qué salvadores. No, es que la delincuencia es tan grande, es que la maldad es tan grande. El mundo va a presentar a un grupo salvador.
Y cuando el mundo diga paz y seguridad, aquí sí que sí. Con este sí que sí. Va a haber rebalsado la copa de ira. Porque Jesús es el único príncipe de paz. Y porque Jesús es nuestra seguridad eterna. No hay otro, no hay otro, no hay más. Así que, amada iglesia, no te dejes engañar por el mundo, por los movimientos del mundo. Porque nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. El mundo está en oscuridad. Y lamentablemente va a haber mucho creyente, mucho cristiano que va a ir en pos de esos grupos de paz y seguridad. Claro, lindo. Pero tú no estás en oscuridad. Tú sabes que nuestra paz y seguridad es Cristo Jesús. Y Él ya vino hace 2000 años atrás y lo matamos. Y por pura misericordia Él nos llamó. Y cuando el mundo se una para una época dorada de paz y seguridad, pero sin Cristo, se habrá colmado la paciencia del Padre y va a mirar al Hijo que está sentado al lado y le va a decir: hijo, levántate y domina en medio de tus enemigos. Salmo 110. Y el manso y el humilde se va a levantar con sus ropas manchadas en sangre, pero con su propia sangre, porque el primero murió, porque el primero dio la vida. Y va a levantar y va a pisar el mundo como un lagar lleno de uvas. Y la sangre del mundo, dice Zacarías, va a llegar al estribo de los caballos. Imagínense. ¿Porque Dios es malvado? No. Es porque Dios es tierno y es manso y es bondadoso. Y por eso hay dilación para esto. Se dilata. No porque Dios sea malvado. Es porque Dios es bueno. Porque si Dios no es bueno, no interviene. Pero Él es bueno, así que intervendrá. Y el ser humano es malvado, dice la Escritura, infinitamente malo. ¿Por qué? Porque ha rechazado lo infinitamente bueno desde el momento que fue creado. Así que, amada iglesia, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Piensa en esto, dice Pedro. Puesto que tu casa va a ser destruida, ¿por qué peleas tanto por la herencia? Puesto que tu auto va a ser destruido, ¿por qué te jactas tanto del auto? Puesto que tus propiedades van a ser destruidas, ¿por qué no eres más dadivoso? Puesto que la gerencia, los roles, la fama, la reputación, todo va a pasar, ¿por qué no vives mejor de manera santa y agradable para el Señor esperando su venida? Esa es la bajada concreta de todo esto. Bajada concreta. ¿Cómo prepararnos para aquel día? ¿Cómo prepararnos para el día de la ira del Señor? Y muchos dirán, bueno, construyamos un búnker. Y la palabra del Señor te dice bien claro acá. ¿Cómo te preparas para el día de la ira? ¿Qué dice? Dice, viviendo en conducta santa y ejercitándote en piedad. Dice, no debéis ser vosotros... ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor? Es decir, el texto te dice qué tienes que hacer para prepararte para la venida de Cristo. Lo que tienes que hacer es vivir en santidad, alejarte del pecado, vivir de una manera piadosa, ejercitándote en la piedad, es decir, amando al prójimo. Porque nuestro llamado no es a sobrevivir acá a una hecatombe mundial. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es irnos con Cristo, gobernar con Él y mientras estamos acá predicar el Evangelio, amar al prójimo, vivir para Él. A nosotros el Padre nos ha destinado un nuevo cielo y una nueva tierra, dice el texto. No me aferro a esta tierra, me aferro a Cristo. Eso sí. Porque esta tierra va a ser destruida, va a ser fundida por el calor de los eventos estelares que están por venir. Por tanto, dice, tú vela y sé sobrio, decía Pablo ahí en Tesalonicenses. Tú vela y sé sobrio, es decir, vive en santidad, glorifica al Señor, vive para Él. Para eso te tiene el Señor en la tierra. ¿Para qué te tiene? Señor, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me llevas aún? Porque el Señor aún quiere que conozcas aspectos de Él que tienes que conocer acá en la tierra. Que no es lo mismo conocerlo en el cielo que acá en la tierra. Hay aspectos de Él que tienes que conocer. Hay amor por Él en el cual tienes que crecer y tienes que amar al prójimo.
Hay mucho que amar al prójimo, hay mucho que predicar. Hay mucha labor. Después vas a pasar, vas a estar con el Señor y vas a mirar para atrás y probablemente vamos todos a decir, podría haber hecho más. Este es el momento para hacer más, para testificar de Él, para amar al prójimo. ¿Quieres prepararte para el día de la ira? Entonces adopta niños, acoge huérfanos. ¿Quieres prepararte para el día de la ira? Alimenta a los necesitados. Ayuda a los afligidos. Esa es una preparación para el día de la ira. No acumular tesoros en la tierra, sino que en el reino de los cielos. Y acá en la tierra, estar para amar y para servir. Para eso el Señor nos tiene acá. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Y tú trabajas y trabajas y trabajas y vas subiendo en nivel, en la empresa y más, pero ¿qué provecho? Porque ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Ustedes creen que Elon Musk va a poder llegar a las puertas del cielo y decir, bueno, te doy las acciones de Tesla para poder entrar al cielo? ¿Qué va a poder dar por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, debemos esperar expectantes, ansiosos esa venida del Señor y que toda nuestra esperanza esté puesta ahí, no en el cambio de lugar de trabajo o en el noviazgo. Es que cuando encuentre esa persona, tu esperanza no está en esa persona, tu esperanza está en el hombre que es Jesucristo. En el hombre que es Jesucristo. Mis queridos, el Hijo del Hombre, Él va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esa entrada triunfal va a ser muy distinta a la que fue hace 2000 años atrás. Imagínense la gloria del Padre. Difícil que lo hayan imaginado porque es inimaginable. La gloria del Padre, del Creador. No lo podemos entender. Porque en el universo hay una serie de cosas gigantescas como estrellas, como nebulosas y cosas que no son nada ante la gloria del Señor. Imagínense la gloria con la que va a venir y con todo su ejército de ángeles. Esa entrada triunfal, esa sí que sí. Él podría haberlo hecho así la primera vez, pero por amor a ti y por amor a mí, vino en burro. Vino en burro y vino en humildad. Amados, ¿has sufrido terriblemente en tu vida? ¿Has sufrido injusticias? ¿Has sufrido abusos terribles? Levanta la mirada al cielo y recuerda que se viene el día de la ira del Señor. Tal vez tú has vivido cosas terribles en la vida y eso lo llevas arrastrando por años o décadas y se ha ido anidando todo este rencor, toda esta rabia, todo este enojo. El Señor dice, ponlo a un lado, ponlo a un lado. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos. Amados míos, no se venguen. ¿Por qué? Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Señor, ¿a dónde estuviste tú cuando me pasó esto? Señor, ¿qué pasó contigo? ¿Cuándo? Y el Señor dice, yo lo vi, yo lo vengaré. Por tanto, tú haces el bien. ¿Cómo permites tanto mal en el mundo? No lo permito y no lo permitiré, dice el Señor. Por tanto, tú ama. Dedícate al Señor. Vive para Él. Da lugar a la ira de Dios. No ocupes su espacio. No tomes su rol. No te vengues. No respondas al mal con mal. Da lugar a la ira de Dios. Porque es justa su ira y es perfecta. Por tanto, si tienes un enemigo, si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Dale un completito. Si tuviera sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, vergüenza amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence al bien, vence con el bien el mal. Pero es que, Señor, ¿no ves la injusticia que estoy sufriendo, el mal que me han hecho? ¿Cómo podría tratar bien a esa persona que me ha hecho tanto mal? ¿Cómo actuar bien? Y el Señor responde, es que se viene el día de la ira. No lo olvides. Es que se viene el día de la ira. Así que puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurándoos? Es decir, no dejes cuentas pendientes con el Señor para mañana. Apresúrate como si esto fuese mañana mismo. Apresúrate. Apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Amada iglesia, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y es importante que ante este llamado nosotros respondamos y nos apresuremos para ese día. Y pongamos en orden todo lo que hay que poner en orden en nuestra vida. Ya sea en las relaciones interpersonales, ya sea dejar de vivir para nosotros, empezar a amar al prójimo con todo. Vivir para Él. No desaproveches tu tiempo acá en la tierra, que es breve. No lo desaproveches. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Y de tu bondad surge esta ira ante toda la maldad que se ve en el mundo. Señor, perdona nuestras amarguras, nuestros rencores. Entendemos también que hay lágrimas que hemos derramado por la falta de justicia y que son lágrimas correctas. Y tú dices, bienaventurados los que lloran. Pero también debemos entender que no está en nuestras manos la justicia. No debemos ser nosotros los vengativos, no debemos ser nosotros. Nosotros debemos actuar frente al mal con bien y dar lugar a tu ira. Porque en nosotros se mezcla el pecado y la buena voluntad. Por eso te rogamos que nos cambies, que nos capacites, que podamos vivir en conducta santa y piadosa para tu gloria. Entendiendo que el día tuyo se acerca. Han pasado ya 2 días desde la crucifixión. Se acerca el 3er día. Señor, te damos gracias por este tiempo donde tú nos preparas, entendiendo que para nosotros tu venida no va a ser como ladrón en la noche, porque tu palabra nos da claridad. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, próxima